Bueno, queridos hermanos en Cristo, yo estoy muy contento de estar aquí, de estar haciendo mi primera misa en este lugar donde yo crecí. Les voy a contar un poquito, digamos, mi experiencia de la vocación, que creo que algunos la conocen, algunos por sorpresa no, tampoco, porque hay muchas cosas personales, ¿no?, que han jugado un rol importante en cómo el Señor me ha llamado. Y pues yo soy del cantón del Guaje, de allá del Potrero, digo yo, porque así se llama también el cantón de donde venimos, Potreríos, y de ahí me llamó el Señor, de ese lugar. Mi madre es madre soltera, somos 3 hijos, yo crecí sin un padre, y para gran sorpresa está aquí el hermano de mi padre, que es mi tío, y veo que para mí ha sido un signo todo este tiempo, porque él también fue a Holanda, y me ha tocado, ¿no?, de ver cómo el Señor, él es signo de cómo el Señor reconcilió mi historia, porque yo, como cuento a veces, ¿no?, en mis experiencias de que crecí sin un padre, y para mí eso siempre ha sido mi cruz, porque al final el padre es el que le da un poco la forma al hijo, le da un poco la seguridad, la confianza, y pienso que el hijo se proyecta en su padre. Y yo, como no tenía un padre, para mí fue difícil, ¿no? Yo veo que fue bastante difícil, por eso es que crecí con mis complejos, siendo tímido, callado, inseguro. También hubieron cosas, ¿no?, que marcaron mi historia. Siempre, bueno, hace poco he empezado a contar esto de que yo también, a veces en el coro de allá del cantón, yo sonaba la guitarra. Era una guitarra que estaba rota, entonces se escuchaba muy mal. Y vino alguien del coro y me dijo que dejara de sonarla porque sonaba muy mal. Y me recuerdo que eso me tocó tanto que a partir de ese momento ya me daba miedo intentar algo, ¿no? Y eso, como decirles como ejemplo, ¿no?, de que cómo fueron marcando algunas cosas mi vida y que yo no sabía del por qué era yo así, ¿no? Y crecí también gracias a mi madre, que recibí la fe. Ella siempre fue catequista de niños y siempre veníamos donde el Padre Mundo, y yo también esto lo digo de que él fue mi inspiración, porque yo era monaguillo, y cuando lo veía, pues cuando yo lo vi, le dije a mi madre que quería hacer primero la primera comunión y después quería ser acólito. Y recuerdo de que yo era el más pequeño del grupo de los acólitos y siempre tenía monaguillos que eran más mayores y eran como mis hermanos para mí, porque yo veía desde entonces que yo buscaba un contacto, ¿no?, con los demás, siempre buscaba tener amigos. Y eso también me marcó en mi adolescencia, porque yo en mi adolescencia pues intenté ser como mis amigos, ¿no? Dejé el grupo de los acólitos porque ya estaba grande, me daba vergüenza, ¿no? Y algunos amigos también ya me decían padrecito. Entonces a mí no me gustaba eso, ¿no?, porque ya me tomaban del pelo y sentía que no lo hacían con algo bueno, sino que lo decían solo para molestarme, ¿no? Y entonces eso fue apartándome un poquito de la iglesia internamente, ¿no? Porque yo siempre venía a misa y en ese tiempo también empecé las catequesis del camino, que fueron una salvación para mí, ¿no? Gracias a mis primos que ellos me traían cuando era pequeño y también con personas, ¿no? Con Neto también, que me animaba a venir al camino. Y veo que siempre han habido personas que me han ayudado, ¿no? Y por eso estoy muy agradecido con el Señor, porque ha utilizado personas para guiarme un poco, porque llegué al camino siempre tímido. Yo pensé que no iba a sobrevivir en la comunidad, porque claro, ya habían otros chicos que eran más extrovertidos, ¿no? Pero digamos que me ayudaron de cierta manera, ¿no? La comunidad me ayudó muchísimo. Y me ayudó al punto de poder darle una respuesta a la vocación, porque me recuerdo de que una vez, fue en un encuentro que yo me sentía llamado, pero no me levanté. Pero al siguiente día hablé con alguien que me dijo que me podía ayudar los encuentros del prevocacional. Y yo sentía, ¿no?, que quería hacerlo, pero no me sentía del todo convencido. Entonces
otro chico me ayudó, un hermano de la comunidad, y fuimos juntos. Y cuando le conté, en ese momento era Pepe el responsable, le conté a Pepe y me dijo, bueno, lo vamos a anunciar en la comunidad. Y yo ya, vaya, está bien, anúncialo. Y él anunció, ¿no?, que yo me sentía llamado y que iba a empezar el prevocacional, pero yo con ciertas dudas, porque todavía no estaba seguro, ¿no? Y fue en ese momento que fui a las reuniones del vocacional, y ese día cada día hacían una actividad diferente. Ese día se leía la Biblia y se escrutaba la lectura, y se lee el Evangelio, ¿no? Y con los paralelos uno va leyendo las lecturas y va viendo lo que el Señor le va diciendo. Y para sorpresa mía, el Evangelio de ese día era los discípulos de Emaús. Y a mí me tocó tanto esa lectura de que yo me sentí identificado con los discípulos que caminaban tristes porque el Señor había muerto en la cruz, y ellos iban tristes, ¿no? El Señor iba con ellos, pero ellos no lo escuchaban, no veían que era Jesucristo. Y así me sentía yo, ¿no? Un poco triste por la vida que tenía, no sé, sentía que le faltaba algo, pero no lograba saber qué era. Y a través de esa lectura el Señor me decía que me llamaba, ¿no?, tal y como era, ¿no?, con mi forma de ser. Y eso me ayudó tanto. Me recuerdo que yo regresé a mi casa contento, porque normalmente las reuniones del vocacional eran a las 7 de la noche en San Marcos. Entonces era regresar después a las 9, ya estaba un poco peligroso, y corría el riesgo de que ahí por casitas me salieran los mareros o algo así. Pero yo me recuerdo que iba contento, y llegué a mi casa y le dije a mi madre, mamá, el Señor me llama y yo quiero responderle, ¿no? Y al final hice así 2 años de discernimiento, terminé el bachillerato, hice electrónica, también un poco inseguro porque no sabía si eso era lo que yo quería, pero al final me dijeron, ¿no?, los que llevaban el prevocacional, también el padre Adonai, que estuvo ahora en Holanda con nosotros, y para mí también fue un gran signo de que él llegó, ¿no? Para recordarme toda esta historia de cómo el Señor me ha guiado hasta este momento. Entonces, en ese momento hicieron una convivencia. Normalmente la convivencia se hace en Porto San Giorgio, en Italia, pero como yo el bachillerato lo terminé en diciembre, hicieron después una convivencia en enero para todos los chicos que habían terminado el bachillerato en ese tiempo. Entonces de ahí me sortearon para Holanda, y yo también ahí temblando, no sabía dónde estaba Holanda, solo por el fútbol obviamente, sabía quién era Holanda, pero por el resto nada. Y recuerdo que ya después, cuando me iba, también estaba muy nervioso, me estresé demasiado. Llegó el día en irme, me fui. Los primeros días en Holanda eran increíbles porque yo estaba conociendo otro país, pero después de que pasó el primer mes, llegó el segundo, yo lejos de mi familia, sin poder hablar el holandés, y eso que yo nunca había salido de casa, ni siquiera a Guatemala había ido, sino que solo en El Salvador. Me costaba también eso, dejar mi casa. Veía que estaba muy unido a mi familia, ¿no?, y a mi madre más que todo, pero yo veo que el Señor ha hecho una historia muy bonita, ¿no?, donde el Señor me ha ido, como un padre, me ha ido educando, ¿no? Llegaron también los catequistas a través del camino, me dieron una palabra para que yo me reconciliara con mi padre, y fui, le pedí a los hermanos que rezaran por mí, rezaron por mí, me dieron sus experiencias también, y pude hablar con mi padre, me pude reconciliar con él también. Él también me confesó de que él había tenido una historia similar, de que él no había conocido a su padre y lo había abandonado. Y ahí me daba cuenta de que yo estaba engañado, ¿no? Yo lo juzgaba porque yo pensaba que lo había hecho de una forma consciente, pero no era así, ¿no? Y al final he visto cómo el Señor ha ido reparando partes de mi historia, ¿no? También con la relación con los formadores, que me han ayudado muchísimo. También ha sido muy importante la comunidad que reza por mí aquí, también mi comunidad en Holanda, donde yo he podido crecer, donde me han ayudado mucho, me han corregido también, porque es necesario, ¿no? A veces pienso que nosotros le tememos a las correcciones porque pensamos que lo sabemos, pero es importante, ¿no?, que ver que el Señor se hace presente a través de las humillaciones también, y que hay momentos donde hay que agachar la cabeza, aunque sea difícil, ¿no? Y llegué hasta ese momento, ¿no? Hice la misión en Holanda,
Conocí a un presbítero holandés que me ayudó un montón para aprender el idioma. También me recuerdo de que me estaba costando sacar el permiso de conducir. El presbítero también me propuso de que yo cocinara y así invitar a la gente para que me donara dinero y así pagar, para poder pagar las lecciones de manejo. Y también lo hice, ¿no? Y veo como el Señor, poco a poco, a través de personas, a través de ángeles, me han guiado hasta este momento, ¿no? Y llegó el día de la ordenación, llegó mi familia, tuve el retiro también, fue un retiro muy bonito que me ayudó un montón, porque yo iba al presbiterado con digamos que no me sentía ni nervioso, ni tampoco con miedo, ¿no? Porque algunos me decían, no sentías miedo, no querías dejar todo atrás antes de la ordenación, y yo realmente no me sentía así, ¿no? Había habido momentos en el diaconado que sí, viendo la realidad de Holanda, yo decía, algunos presbíteros de Holanda quieren dejar Holanda y yo ahora voy a entrar a una empresa que está en quiebra, digamos, porque la iglesia en Holanda está en quiebra prácticamente. Hay muchas iglesias que las están vendiendo. La realidad de Holanda, se dieron cuenta los hermanos que fueron de que son muchos ancianos. Los únicos jóvenes que vieron son los jóvenes que están en las comunidades y ellos tienen un espíritu increíble, ¿no? Y veo que al final el camino es un carisma de la iglesia, pero también es algo que con el Señor quiere mostrarse, ¿no? Y salvar el mundo. Y yo estoy muy agradecido, ¿no? Al camino neocatecumenal también por eso. Y para mí ha sido importante la misión en Holanda, ¿no? Porque uno como humano necesita amigos. Por eso dice Jesucristo también, sois mis amigos si escucháis mi palabra, ¿no? Y veo que es importante, ¿no? Para los jóvenes es importante tener amistad en el camino, ¿no? Adentro, para que así se compartan experiencias, ¿no? Y se apoyen los unos con los otros. Y eso lo digo porque para mí ha sido importante, ¿no? Los hermanos se dieron cuenta de que los jóvenes estaban muy entusiasmados, los invitamos a la fiesta de la ordenación, ellos cantando, muy contentos, y algunos me decían de que ese momento de la ordenación había sido tan fuerte de que ellos no quieren saber nada del seminario, pero en ese momento ellos pensaban, si Dios me llama yo me levanto porque quiero experimentar la alegría que Él experimenta, ¿no? Con las personas que lo rodean, que están contentos, ¿no? Y al final es a eso lo que el Señor nos llama, a darnos una alegría que nosotros no conocemos, ¿no? A pesar de que sea difícil, ¿no? Yo sé que algunos lo piensan, ¿no? Y dicen, no, yo dejar a mi hijo no lo dejo porque yo lo quiero mucho, ¿no? Y como personas nos atamos a la gente, pero es verdad de que a veces podemos perder a la familia también. Aquí, aún si están aquí en nuestra casa, pueden estar perdidos, digamos, porque pueden vivir en la misma casa, pero pueden estar con su corazón en otro lado, ¿no? Y a veces hay peleas familiares y ahí pierdes todo, ¿no? En cambio, de esta manera, cuando das a alguien, ¿no? Das a tu hijo o das a una persona de que le consagre su vida a Dios, el Señor te da el 100 por 1, ¿no? Y yo estoy muy contento de estar aquí esta noche. Lo veo a través de las lecturas, ¿no? De que el Señor habla, ¿no? El Señor habla y pregunta, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Dónde te encuentras? ¿No? Te confronta. Y es importante que en la vida cristiana nosotros nos confrontemos, ¿no? Nos confrontemos con esa palabra y nos conozcamos a nosotros mismos, porque es importante que el cristiano se conozca, ¿no? Se conozca débil, que vea cómo es, y esto no es solo para la gente que está en el camino, sino que en general, ¿no? La vida cristiana es así. En las comunidades, en la parroquia, te confrontas con el prójimo, ¿no? Y ahí a veces vienen peleas o diferencias de pensamiento, y ahí está la respuesta, ¿cómo respondes tú, no? ¿Con orgullo o con humildad, no? ¿O dejas que el Señor te dé una reconciliación? Y veo de que cada lectura, ¿no? De este día ha sido muy bonito de ver que las lecturas no las hemos escogido, sino que cada lectura daba un aspecto. Por ejemplo, la segunda lectura también decía de que hablamos de lo que creemos, ¿no? Y nosotros como cristianos hablamos desde la fe, que no es digamos que no es no me viene la palabra, algo que vemos o lo tocamos, sino que también la fe
la vemos desde la historia, ¿no? A través de la historia podemos ver que el Señor ha estado presente en nuestras vidas, y de eso es lo que hablamos, ¿no? Y el Señor nos invita a poder transmitir eso, lo que el Señor hace en nuestras vidas. Y el Evangelio era muy claro, ¿no? Que decía, mis hermanos y mis hermanas son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Y a eso estamos llamados nosotros, queridos hermanos, a formar parte de esta familia, ¿no? A formar parte de esta mesa a la que el Señor nos llama esta noche. Él ha sido tan misericordioso con nosotros que nos da la dignidad de poder estar aquí, ¿no? Y me tocaba mucho también lo que decía antes del Evangelio, que decía de que el pecado que no será perdonado es el pecado al Espíritu Santo. Y nosotros nos podemos preguntar cuál es el pecado al Espíritu Santo. Y eso es cuando a veces se nos da una palabra, cuando a veces el párroco o los catequistas nos dan una palabra y nosotros no la queremos acoger o la desperdiciamos, o nuestro corazón está cerrado que la desprecia, ¿no? Y esa es una palabra que viene del Espíritu Santo. Y eso es lo único que no será perdonado, dice el Señor. Pero el Señor también nos da el Espíritu Santo a nosotros, ¿no? Para poder ser perdonados como hijos de Dios, ¿no? Nos da el sacramento de la reconciliación. Así que este amor, queridos hermanos, es tan increíble de que es inmenso y no tiene exigencias, ¿no? Lo único que se nos pide es acoger esta palabra. Por eso yo los invito esta noche que esta Eucaristía sea una acción de gracias por lo que el Señor nos da, por sus dones, por todo esto que recibimos, y que nuestra vida pueda ser una acción de gracias para el Señor. Amén. Ahora nos